Mi amado hermano, miremos lo delicado que es, antes de empezar ya la palabra, lo delicado que realmente alguien que conoce a Cristo ha recibido su amor, ha recibido su palabra, pero por descuidos se desvía del camino y es realmente muy delicado. Miren lo que dice la palabra en Hebreos 6:4. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ahora vamos más adelante en el 10, 26 y 27. Gloria a Dios. Dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Por eso, mi amado hermano, no deja apagar la llama, porque cuando ya realmente volvemos al pecado nuevamente, no digo, la palabra dice que es imposible, pero por eso no debemos que dejar que la llama se apague, que haya una sensibilidad, que haya una humildad en el corazón a buscar al Señor, porque dice acá, si pecaremos voluntariamente, sabiendo ya que eso está mal y lo seguimos haciendo, ya dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por lo que más espera usted, qué más espero yo, si todo lo que hizo Cristo, lo que sigue haciendo en nuestras vidas, para usted no es suficiente. Dice ahí, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y luego el 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso, mi amado hermano, si usted está apartado del Señor o está alejado, vuelva al Señor. Amén. Vuelva al Señor. Y el Señor dice que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Amén. Por eso hay que llegar ante el Señor. Si usted está todavía buscando al Señor, no deje de buscarlo, porque cada vez los tiempos van a ser peligrosos. Amén. Y si usted y yo no nos aferramos al Señor, no vamos a poder. Esa es la realidad, no vamos a poder. Por eso, mi amado hermano, en esta mañana, con la ayuda del Señor, vámonos a Hebreos 3:1 y vamos a estar meditando en Hebreos. Un libro, todos son preciosos, pero cuando uno empieza a profundizar más en uno como tal, uno se da cuenta realmente que cómo la bondad y la misericordia del Señor está ahí en todo momento. Y dice Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Por eso el tema de hoy es considerad a Cristo. Considerad a Cristo. Y yo creo que una de las cosas que más hemos perdido es eso, mi amado hermano. ¿Y qué es considerar? Y habla sobre observar completamente, sobre dedicar atención, sobre tener un concepto elevado, respetar, apreciar, honrar, reflexionar con cuidado, comprender, meditar en la profundidad sobre la verdad y la sabiduría divina. Y una vez después son palabritas muy, sí, pero mire realmente lo que significa la palabra considerar. Sí, por eso hay énfasis en la palabra considerar al apóstol, o sea, al enviado por el Padre. Y dice, y sumo sacerdote, aquel que es intermediario, ¿sí?, entre el Padre, entre nosotros. Y dice, de nuestra profesión, Cristo Jesús. Por eso la pregunta hoy, ¿qué tanto usted realmente
ha considerado a Cristo. No de, ay, pobrecito, no, sino de qué tanto usted lo ha observado, ha detenido, ha meditado, se ha dedicado con atención a Él, ¿sí? A pensar en Él. Cuando el Señor aquí en la palabra dice al apóstol y sumo, o sea, al más soberano, al altísimo, al único fuerte y poderoso, ¿sí? Por eso, mi amado hermano, hoy vamos a meditar en el libro de Hebreos, que no creo que alcancemos todo, pero lo que el Señor nos permita, y habla acerca de esa divinidad, superioridad de Jesús, de nuestro amado Dios y Salvador. Amén. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Y mire que la semana pasada, el día lunes, estuvimos en el trabajo en una vereda. Hermano, yo pensé que me iba a morir allá. Porque llovió y para donde íbamos, la vía se pone muy fea. Yo a los maestros les envié una foto, eso fue algo muy sencillito, pero... Un videíto. Ese camión casi, ¿usted venía ahí de ese camión? Pues yo estaba grabando, pero mire el Señor... Casi se voltea, hermano. Sí, cómo tiene cuidado, y me puso en un conductor que es muy bueno. O sea, todos se quedaron atascados, tocaba ayudar a salir, pero ese no. O sea, eso hacía unas... Pero yo le decía, gracias Señor, porque fue Dios, porque yo no digo ya este y este, no. Bueno, acá hay espacio, subámonos acá, ¿sí? Y mire que la verdad estuvo fuerte, 4 horas, ¿sí? 4 horas, porque también la vía estaba bastante fuerte. Iban 5 camionetas, con profesores también, íbamos casi 40 profesores. Y a mí la verdad, y era la primera vez así que estaba la vía, que yo iba a una vía así, ¿sí? La verdad me entró miedo, la verdad, eso digo la verdad, me entró miedo. Y yo miraba eso y le dije, Señor, ayúdame, yo no puedo tener miedo, Señor. Y entonces, como yo ya venía leyendo Hebreos, no lo había completado, y empecé otra vez a leerlo. Y mi amado hermano, cuando yo empecé a meditar en eso, la verdad, cuando vi fue que ya llegamos, ¿sí? Cuando de pronto habían situaciones así, yo seguía leyendo y el Señor, ayúdame, sí, ayúdame. Y cuando yo empecé a leer a Hebreos y vi la divinidad de Jesús, de todo lo que padeció, y decía, esto no es nada, Señor, ¿sí? Esto no es nada de lo que realmente tú fuiste a la cruz y todo lo que realmente sufriste, ¿sí? Y fue muy bonito porque eso lo hace sentir uno más dependiente de Dios. Amén. Yo le decía, bueno, Señor, yo no me quiero morir acá porque ese no es el objetivo, no sé, puede ser que tú no estuvieras de acuerdo que yo viniera acá, pero que no sea la circunstancia, sino realmente a causa de tu evangelio, le decía yo al Señor ahí en mi mente. Y gracias a Dios también me correspondió una profesora muy calmaditas, porque también hay unas muy eufóricas, ¿sí? Que les da mucho miedo, gritan, todo, entonces estaban así como asustadas también. Y hubo una de esas donde me dijo, ay Dios mío, yo le dije, ahora sí, ¿no? ¿Sí? Porque a ella también le han hablado mucho de la palabra y también ha hecho no ha hecho caso. Fue tiempos muy bonitos, ¿sí? Pero también una oportunidad para que el Señor me llevara la palabra y pude completar todo Hebreo. Yo dije, uy, tremendo Señor, cómo en tu perfección, en todo lo que tú haces, realmente te manifiestas, o sea, te manifiestas. Y ya de venida, pues, obviamente fue más sencillo, pero también tuve la oportunidad de compartirle a esas 2 profes que iban ahí, y fue la verdad una oportunidad para que el Señor me guiara y me dijera, yo soy el único, ¿sí? Yo soy el fuerte, yo soy el poderoso, yo soy el que tengo el control de todo. Por eso, mi amado hermano, vámonos a Hebreos, y dentro de Hebreos capítulo 1, y vamos a revisar dentro de capítulo a capítulo hasta donde el Señor nos permita. Vamos a revisar, y para que usted y yo nos demos cuenta, realmente cuando yo leía, yo decía, Señor, yo no te conozco nada. Conocemos sí que Cristo murió, que Cristo resucitó, y eso está muy bien que lo conozcamos, pero cuando usted va más a profundidad a la palabra, yo digo, Señor, yo no te conozco nada. Y por eso a través de Hebreo vamos a revisar, a conocer realmente más acerca de Cristo. Y si usted tiene ahí para anotar, algo bonito que yo empecé a hacer es que yo leía el capítulo 1 y anotaba todo lo que decía acerca de Jesús, pero lo más puntual, porque obviamente es mucho, sí, es mucho, uno nunca terminaría ahí porque de escribir, pero si usted tiene la oportunidad ahí en lo que vamos leyendo, si tener ahí la Biblia y cuadernito, vaya anotando, vamos a irlo leyendo lentamente,
para que usted vaya notando realmente, para que pueda conocer más a Cristo y su palabra. Y luego vamos a ir revisando también a través de cada capítulo cuál es el llamado que Dios nos hace a cada uno. Vamos a ir conociendo más a Cristo y cuál es el llamado que nos hace Cristo a cada uno. Amén. Entonces, vamos a ir leyendo. Yo voy a leer el capítulo 1, luego ustedes van a leer el capítulo 2, pero vámonos primero por el capítulo 1. Así que vamos a ir lentamente. No, vamos a leer todo el capítulo 1, luego ustedes leen, pero ahorita según la indicación, ¿listo? Entonces vamos a leer el capítulo 1. Gloria a Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Dice, bueno, perdóname antes de que siga. En Hebreos 3:1 yo lo busqué en otra versión en que leímos ahorita. Dice, hermanos, Dios los ha llamado a ustedes a que sean su pueblo elegido, por eso pónganse a pensar seriamente en quién es Jesús. Cuando dice la palabra considerar, ¿sí? En otra versión dice, pónganse a pensar seriamente quién es Jesús, en quién es Jesús. En otra versión dice, por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, fijen su atención en Jesús. O sea que la palabra en todo momento nos está diciendo, su mirada debe estar puesta en mí. En esa sencilla palabra, pero tan profunda que es considerar al apóstol, ¿sí? Y sumo sacerdote. Ahora sí vamos a empezar a leer. Dice la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Encontramos algo ahí en la palabra? ¿Qué encontramos? Nos ha hablado por el heredero de todo, quien Dios ha enviado para hablarnos, ¿sí? Las buenas noticias. Y dice heredero de todo, dueño de todo, y dice y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Voy a leerle este versículo en otra versión. Dice, el Hijo muestra la brillante grandeza de Dios, es la imagen perfecta de todo lo que Dios es y sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. Después de haber hecho purificación de pecados, se sentó a la derecha del trono majestuoso de Dios en el cielo. ¿Qué podemos conocer aquí acerca de Jesús? Se sentó a la diestra. Que es la representación, también cuando dice la misma de su sustancia. Ahí podemos decir Dios mismo, ¿sí? Dios mismo, la imagen de Dios mismo, de su gloria. Y dice, efectuando la purificación de nuestros pecados, o sea, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Dice de sí mismo, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y si usted se da cuenta, mi amado hermano, ahí hablamos también de la Trinidad, ¿sí? O sea, mire tan preciosa la palabra del Señor, que no está desligada, sino que todo, la esencia, la Trinidad está ahí mismo. Y dice el 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. O sea que Él es todo, está sobre todo, es superior a los ángeles y más que nosotros. Nosotros no somos ángeles, somos seres humanos pecadores. Por eso Él sigue y estará estando como Rey Altísimo. Amén. El 5, porque a cuál de los ángeles
dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles. ¿Pueden revisar algo ahí acerca de Jesús? Hace énfasis, hermana Luz, que Él es el Hijo. Gloria a Dios. El primogénito. Y ahorita vamos a mirar otra porción, el primogénito en el mundo. O sea, Él ya estaba desde el inicio. Sí, desde el inicio. Superior. Y digno de toda adoración. Dice el 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Qué podemos conocer acerca de Jesús en esta porción? Que el Rey, que es justo, dice, y eso es lo que nos invita el Señor el llamado, si Él aborrece la maldad, ¿qué nos invita a nosotros? Que nosotros también debemos que aborrecer el pecado, lo malo. Y ese es el llamado que también nos invita esta porción, de que debemos que aborrecer el mal. La palabra dice, aborrezcan el mal y seguir lo bueno, lo que a Dios le agrada. Y mire que aquí nuevamente se ve también la Trinidad. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y dice el 10, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Por eso, mi amado hermano, cuando uno empieza a ordenar su vida, que es lo que con la gloria del Señor estamos viendo esta semana, es porque empieza a conocer a Cristo. ¿Sí? Cuando usted empieza a conocerlo más profundamente, usted dice, uy, yo estoy en desorden, yo estoy mal. ¿Sí? Porque si la Biblia nos invita cada vez más a parecernos a Cristo, a seguir sus pisadas, a andar como Él anduvo, realmente nos muestra cuánto nos hace falta a nosotros. Por parecernos a Cristo, por parecernos a Cristo. Y vamos a mirar qué dice Isaías 45, 12. Si alguien que primero lo busque lo puede leer. Isaías 45, 12. Gloria a Dios. Isaías 45, 12. Amén. ¿Qué dice? Dice, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Gloria a Dios. Ahora 18. Dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Oh, gloria al Señor. Mi amado hermano, nos debe quedar claro que no hay otro Dios. Pero eso también nos debe quedar claro, pero también debemos que vivirlo. Vivir que realmente no hay otro Dios. Dice que formó la tierra para que habitásemos en ella. Y ayer cuando hablábamos con los niños, un tiempo muy precioso también, de cómo está el mundo, ¿sí? De cómo está el mundo. Y cuando mirábamos, ¿por qué estará así este niño? Y allá le presentábamos 3 imágenes. ¿Por qué estará así? ¿Por qué estará así? Por la misma ausencia de Dios en el corazón, ¿sí? Esa es la raíz, ese es el motivo principal, que el mundo está lleno de maldad, porque se han apartado del Dios vivo y verdadero. Seguimos en el 11, Hebreos 1:11.
Dice, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pues tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Qué podemos conocer acerca de Cristo, mi amado? Que es eterno, inmutable. Permanece para siempre. Permanece para siempre. Tan bonito que dice, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Amén. Ellos perecerán, nosotros pereceremos. Pero dice, mas tú permaneces. Permaneces. Mi amado hermano, es una evidencia de cuán precioso y es la divinidad de Cristo. Mire que en un solo pasaje, y ahí pudiéramos quedarnos para cada uno, pero por el tiempo vamos a continuar. Pero es para que usted vaya revisando que realmente sin Cristo no somos nada. Amén. Lo podemos saber, sí, pero viva lo que dice la palabra, practique lo que dice la palabra. Cuando usted vive lo que dice la palabra, está mostrando que está conociendo a Dios. Amén. ¿Sí? ¿Cómo se conoce una persona? Por los frutos, porque realmente evidencia que Cristo está en esa persona. Por sus hechos los conoceré. Por esos mismos frutos, por las acciones. Porque es muy bonito decir, Dios es grande, Dios es soberano. Sí, es bonito, pero ¿lo está usted viviendo? ¿Lo está usted mostrando ante las personas? Vámonos con el capítulo 2. Y mire que uno de los versículos que más me llamó la atención del capítulo 1 es el versículo 2 y el 3. Dice, en estos últimos días Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. Él creó todo el universo por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo lo que existe. El Hijo muestra la brillante grandeza de Dios, es la imagen perfecta de todo lo que es Dios y sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. Después de haber hecho purificación de pecados, se sentó a la derecha del trono majestuoso del Dios en el cielo. Amén. Mi amado hermano, por eso es importante conocer la palabra. Usted con esta porción puede defender, ¿sí?, la verdadera doctrina de Cristo. Aquí está. Lo que pasa es que muchas veces se nos olvida o no lo recordamos. Pero cuando usted medita y profundiza en esta porción de la palabra, ahí tiene para hacer defensa del verdadero evangelio. Vámonos al capítulo 2. Y vamos a seguir revisando lo que realmente debemos que conocer acerca de Cristo. Voy a leerlo yo nuevamente para que ustedes estén concentraditos en escribir. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Primer llamado, que estemos diligentes y atendiendo ¿qué? Lo que hemos oído acerca del Señor, cada predicación. Debemos estar atentos. ¿Para qué? Para que no deslicemos, para que no nos desviemos. Y por eso más adelante leíamos en Hebreos, si usted empieza, mi amado hermano, a descuidarse, se puede deslizar, se puede deslizar. Por eso esté atento, esté diligente. Ese es el llamado de este capítulo, uno de los llamados de este capítulo, a estar atento a la palabra del Señor, a estar atentos a Cristo, a Cristo. Y sigue diciendo, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor
nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué otro llamado de atención nos hace la palabra? No hay que descuidar la salvación. No descuidar, ¿sí? Porque si no atendemos con diligencia, si no estamos atentos, podemos llegar al punto de descuidar la salvación. Y no dice pequeña o más o menos, dice tan grande, porque el precio que pagó Cristo fue perfecto. Fue perfecto, fue perfecto. Y dice, lo cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué podemos conocer aquí acerca de Cristo? ¿Qué podemos revisar, profundizar? El versículo 1 dice, por tanto es necesario que con diligencia tengamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea que necesitamos estar unidos a Cristo. Amén. Para que no nos vayamos a deslizar y nos apartemos de Cristo. O sea que solamente en Cristo está la fuente de la salvación. Amén. Solamente en Él. Y el Señor sigue anunciando, sigue mostrando. Por eso es que la palabra del Señor no pasa, ¿sí? No pasa de moda. No pasa de moda, sino que realmente siempre ha estado ahí y siempre estará presente, ¿sí? Usted lee un libro y ya, lo puso por allá, pero la palabra de Dios siempre está vigente. Amén. Así que por eso Cristo debe estar siempre vigente en nosotros. Vamos a leer ahora el 5. Si alguien quiere aportar o agregar algo, lo puede hacer. La idea es que podamos también conocer más, considerar más a Cristo, observar más detenidamente, no ir rápido, sino que realmente profundizar. Dice reflexionar con cuidado, comprender y meditar en la profundidad sobre la verdad. Dice el 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Alguien percibió algo acerca de lo que habla de Cristo? Misericordia del hombre. O sea, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O sea, no teníamos ningún valor, pero el Señor, en su infinito amor y misericordia, siempre nos ha tenido presentes. Amén. Amén, amén. ¿Alguien más? Nada está por fuera. No, que Amén. se me olvidó. No, Dios ya lo conoce todo. La voluntad de él. Ya la perfección de Él. Nada Él lo coge por sorpresa. Ya Él sabía que tú iba a hacer esto o que esta persona iba a hacer esto. Por eso es que Él es soberano. Y por eso, mi amado hermano, en esta porción también nos muestra nuestra condición, ¿sí? Y ese es el llamado, que nosotros realmente somos muy malos, ¿sí? Mire que esta semana que pasó, estos días, hubo unas luchas, con algunas situaciones conmigo y algunas cositas. Y yo, mientras hablaba con el Señor, yo le decía, ay Señor, es que a mí no me parece, es que cuando
El Señor me llevó al salmo que leímos el miércoles y dice, comerán los humildes y serán saciados. Y me dijo, sea humilde. Uy, a mí eso me dolió bastante, pero dije, gracias Señor, porque es necesario. O sea, es necesario porque uno fácilmente quiere cuestionar a Dios en muchas cosas, pero Él es Dios. ¿Sí? Él es Dios. Así que uno debe que recordar su posición. Siempre, Dios está siempre arriba y yo estoy aquí. Señor, si tú lo has determinado así para mí, está bien. ¿Sí? Por eso, bonito cuando uno lee, comerán los humildes y serán saciados. Por eso es que la humildad debe estar presente en todo momento del ser humano. En todo momento, mi amado hermano. Momento de orar, de la adoración, de la palabra, para que usted pueda recibir con sencillez y humildad de espíritu la palabra del Señor. Así que cuando yo también leía esta porción, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y a veces cuando nos arrollamos a orar, a veces cuesta, en algunas oportunidades cuesta, pero cuando uno empieza a meditar, Señor, ¿quién eres? ¿Quién soy yo para que tú te acerques a mí? ¿Sí? Por eso es necesario meditar, mi hermano Ramón. Es que donde dice el versículo, todos los sujetaste bajo tus pies. Ahora, en cuanto les suelto todas las cosas, o sea, ya hay veces que uno que hace ciertas cosas, no, pues eso no tiene nada que ver con Dios, no, todo tiene que ver con Dios. Hay veces uno pretende como desligar ciertas cosas de las cosas del Señor, no, pues, toma decisiones, voy a hacerlo así, y uno no dimensiona lo que está haciendo, porque todo tiene que ver con Dios. Entonces, si no sujetamos al menos las decisiones, todas las decisiones al Señor, las cosas van a terminar, no sé en qué lugar. Pero si somos conscientes de que todo está sujeto al Señor, es importante de que todo lo que hagamos pensemos en que Él está presente o que está de acuerdo, o si es su voluntad, o si es su propósito. ¿Sí? Amén. Ese puntico. Y miremos que eso nos lleva a entender que debemos que recordar nuestra posición, porque es que a veces tomamos decisiones a la ligera porque olvidamos que ese día también necesitamos de Dios. Pero cuando usted va a los pies de Cristo, cuando usted va y se arrodilla, lee la palabra y en el día a día vuelve otra vez, Señor, a recordar, yo soy Dios. ¿Sí? Tú no puedes hacerlo todo. Y eso es lo bonito del Señor, que siempre está atento. Dice la palabra del Señor, el 9, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte. Recordemos que Cristo vino como hombre, padeció como hombre, ¿sí? Cuando fue tentado, ¿sí? Padeció como hombre. Y dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Qué podemos revisar acerca de Jesús? Que por todas las cosas subsiste. Por Él todo subsiste. Si estamos hoy de pie, es porque Él así lo permitió. Si hoy tenemos el vestir, es porque Él nos lo dio, nos permitió tener el vestir. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más podemos? Hermana Luz, hace énfasis en el versículo 9 al finalizar, nuevamente nos recuerda que Él en la cruz del Calvario murió por toda la humanidad. Amén. Nuestro Redentor. Somos hijos por Jesucristo. ¿Somos hijos? Por Jesucristo. Por Jesucristo. Entonces, mi amado hermano, dice, me gusta el 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. O sea que muestra o usted es santo o no es santo.
¿sí? Si usted es de Cristo, usted procura cada día vivir en santidad. Y Él es el único que puede santificarnos. Dice, porque el que santifica, o sea, Él es el único que es el autor de la santificación. Él es santo. Amén. Y por eso la palabra dice, el que yo soy santo y ustedes deben ser santos como yo. Amén. Pero si no tenemos claro, no consideramos a Cristo día a día, realmente no vamos a caminar en santidad, Amén. porque es a causa de Él. Y dice, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. O sea, que somos parte de una familia celestial. Amén. Cuando nos muestra que hermanos somos parte, y por eso lo que decía la pastora el día miércoles, ¿sí? De llamarnos, de realmente vivir como familia, una familia celestial, porque estamos prontos cuando Cristo venga a ir a la patria celestial. Amén. Pero los que realmente han considerado a Cristo, los que han fijado su atención, los que seriamente han dicho, yo voy a seguir a Cristo, Amén. yo voy a seguir a Cristo. Y sigue diciendo el 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, Amén. por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gloria a Dios. ¿Qué podemos percibir acerca de Cristo en esta porción? Nos hace libre de toda cautividad. Nuestro libertador, nuestro libertador. ¿Qué más? Ahí también el hermana Luz donde dice, pues vale leerlo todo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, Amén. para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y ahí pues pienso que en nosotros, por lo menos nosotros, debe haber una muerte, o sea, debemos de morir al viejo hombre, ¿verdad? Ir muriendo a eso para que de esa manera poder vencer al enemigo, vencer la carne todos los días. Y mire que ahí reflexionaba en Romanos 6, cuando dice, por Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo lo que decía Paulita, esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. El que considera a Cristo, mi amado hermano, el que tiene su atención en él, sabe que ese viejo hombre fue crucificado, ¿sí? Fue muerto, dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió,
al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces es la clara evidencia de que Cristo vino a traer libertad para que nosotros no seamos esclavos del pecado, sino que seamos esclavos de Cristo mismo. Amén. Gloria a Dios. Y es la única manera de poder ser salvos por medio de Cristo, y que Él, por eso digo que no hay que, o sea, lamentarnos, o sea, o poner solamente los ojos en su muerte y lamentarnos en su muerte, porque era necesario que Él viniera y muriera y padeciera, porque era la única manera de ser salvos. Gracias a eso. Por eso, esas son las cosas que debemos que recordar. Dice, atender, estar diligentes a eso que hemos oído, para que no deslicemos, ¿sí? Porque cuando usted se desvía, realmente está menospreciando lo que hizo Cristo en la cruz por usted y por mí. Está menospreciando. Ahí también en la última parte habla de que Él mismo fue sometido a la tentación, por eso Él mismo nos libra a nosotros. Debemos acudir siempre de Él para que nos libre de la tentación, de ser tentado. Amén. Bonito cuando dice, Él mismo padeció siendo tentado. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pero ¿a quiénes? A los que han considerado a Cristo, a los que han fijado su mirada en Él seriamente, y Dios viene al encuentro para que nosotros podamos ser librados. Vámonos con el capítulo 3. Entonces, para retomar, el capítulo 2 habla sobre que Cristo es el autor de salvación, es soberano, vino como hombre, santo, libertador, misericordioso, fiel sumo sacerdote, y padeció por nuestra causa. ¿Cuál es el llamado insistente en este capítulo? A atender las cosas que hemos oído y a no descuidar la salvación. Si no descuidar la salvación. Y uno de los versículos que más me llamó la atención es Hebreos 2:9, dice, sin embargo, vemos a Jesús, quien fue hecho un poco menor a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. O sea, todos salimos beneficiados. Todos. Y vamos a mirar Colosenses 1. Antes de empezar el 3. Colosenses 1. Si lo van a leer ustedes, del 15 al 19. No, tranquilo, hermano. Denos un compás de espera. Bueno. Colosenses capítulo 1, del 15 al 19. Y esto también es la evidencia de que con mayor urgencia, si Colosenses 1:15, debemos que considerar a Cristo, porque solamente aquel que considera a Cristo, aquel que está enfocado, y aquí lo decía Margarita, mi hermana Margarita, ¿sí? Va a heredar la vida eterna, va a heredar la vida eterna. ¿Listo? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso, gloria a Dios. Van a leer desde el 15 hasta el 20. Vamos a leerlo hasta el 20. ¿Listo? Ustedes lo van a leer. 1, 2, 3. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el
toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Amén. Amado hermano, Cristo es la máxima autoridad Los testigos de Jehová con esta porción de la palabra. y descuida las otras. ¿Sí? Pero cuando miramos esto y lo que dice Hebreos, o sea, Cristo es todo, pero dice que es la imagen, la misma sustancia de Dios mismo. Es que aquí está describiendo la importancia de él y lo que representa. O sea, primero, él está por encima de toda obra del Señor. Y imagínate, está diciendo todo, que es la salvación de todas las almas que han llegado a la tierra. Él es el salvador de todos. De los que ya se fueron, los que estamos en los que han de venir, él es el salvador de todos. Amén. He estado pensando de que cómo no amar a Cristo si él es el salvador de mis hijos, el salvador de los nietos que yo no conozco, él es también su salvador. ¿Cierto? Es algo maravilloso todo lo que Dios hace. Estos 5 versículos son poderosos. Amén. Amén. Mire que por eso hay muchas personas que se van descuidando y se apartan porque dejan de conocer a Cristo. Pero cuando uno lee esto, uno dice, o sea, si yo estoy aquí de pie es porque Él lo quiso. Pero hasta en eso perdemos, ¿sí? Y ponemos un Cristo a nuestra manera. No, Cristo murió por mí para que yo viva bien, ¿sí? Pero cuando uno empieza a mirar esto, uno dice, Dios mío, yo debo que vivir para Él. O sea, con todo eso yo debo que vivir para Él. Y miremos ahora el 8 y el 9 del mismo Colosenses. El 8 y el 9, dice la palabra del Señor: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Por eso es que debemos que conocer la palabra, mi amado hermano, ¿sí? Y aquí Marita lo decía, cuando alguien nos venga a hablar de Cristo, de Dios, ¿sí? Debemos que entender y comprender realmente quién es Cristo, para que podamos, no, de verdad, no. En Colosenses 2:8. Pero el 2, hermano, Capítulo 2, versículo 8. Dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aleluya. ¿Qué nos va a ayudar a usted y a mí mantenernos firmes? ¿Sí? El estar unidos a Cristo, el estar entendiendo la verdad. Que cuando alguien venga, usted una vez, no, la palabra me dice eso, porque usted está siendo edificado en la palabra del Señor. Y dice el 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Sí? Hay otra versión que dice que estamos completos en Él y nada nos falta, dice. Bonito, porque es que Él debe ser todo en nuestra vida, mi amado hermano. O sea, todo es todo. Usted puede tener lo necesario, gloria a Dios, pero usted ya tiene todo porque tiene a Cristo. Por eso dice, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mire que cuando estuvimos en la vereda, el rector, yo pues también hicieron lo del tema de darle un detalle a un profesor. Entonces yo le compré una agenda bonita a una profesora cristiana, y entonces me dijo, ¿a mí por qué no me trajo? ¿Sí? Como él dice, todo se le graba acá y casi cuadernos no utiliza. Sí, él todo lo tiene acá, todo lo tiene cuadrado acá. Y no, pero es que usted me dijo, no, regáleme una Biblia hebrea, me dijo. Yo le dije, no, pero para que usted tiene un montón, ya sabe Biblia, le falta lo más importante, le dije. La revelación del Espíritu. Dijo, y ya, estudiarla, meditar. Y yo le dije, no, usted entiende. Yo le dije, le falta lo más importante. Entonces me dijo una profe ahí, practicarla. Yo le dije, exactamente, practicarla. Pero ¿quién le ayuda a practicar? ¿Sí? El Espíritu Santo. Dijo, no, yo lo amo a todos. Yo le dije, no, pero es que lo que viene de Dios. ¿Sí? Entonces mire que uno va creando algo que realmente no es. Pero cuando uno se va a la palabra dice, falta lo más importante. Cristo mismo en la vida del ser humano. Conocimiento, si el conocimiento dice envanece, pero el amor
edifica. Cuando usted tiene conocimiento con el amor, ¿sí? Tiene a Cristo. Amén. Sí, porque sabe que usted debe que estar en su posición, a pesar de que sepa mucho, tiene que estar en su posición. ¿Sí? Entonces, por eso es que uno hay que entender que uno está completo en él, en él. Vamos a seguir en Hebreos, gloria a Dios. Vámonos con el capítulo 3. Amén. Hebreos capítulo 3. Gloria a Dios. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿A quiénes llama santos? ¿A quiénes llama participantes del llamamiento celestial? Aquel que considera a Jesús, al que tiene su atención en Él, al que vive todos los días para Él. Y dice, ¿qué podemos aprender acerca de Cristo? Precioso, apóstol, ¿sí? Por eso es que no cualquiera se puede llamar apóstol, porque si se lo dio a Cristo, que realmente es un enviado por el Padre. Por eso también hay que discernir. Y dice, y sumo sacerdote de nuestra profesión. Yo analizaba mientras yo leía esto y decía, bueno, si ya Cristo es sumo sacerdote, ¿será que necesitaremos de sacerdotes los que dicen de la Iglesia Católica? ¿Sí? Si ya dice Cristo, y ya eso se remonta al Antiguo Testamento, que presentaban sacerdotes, el sacrificio, todo, pero eran imperfectos, ¿sí? Pero Cristo dice la palabra que entró, ¿sí? Perfecto en todo, por eso es el sumo sacerdote, ¿sí? Y dice, de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Amén. Ahora, ¿cuál es la morada de Dios? ¿Dónde mora Dios? ¿Dónde mora el Espíritu Santo? En nosotros. ¿Sí? En nosotros, en cada uno de nosotros. Por eso es que nuestra vida debe estar agradándole a Él, para que realmente habite, ¿sí? Habite el Señor en nosotros. Porque un Dios, mire, nada más llevamos 2 capítulos porque no hemos terminado el 3, pero miren cómo encontramos cómo es Jesús. ¿Será que realmente merecemos que Él habite en nosotros con tanta divinidad, tanta superioridad? O sea, solamente lo hace Dios, en su misericordia, en su amor, ¿sí? Y aún así a veces despreciamos eso, lo que es Cristo, ¿sí? A veces despreciamos lo que es Cristo, pero cuando comprendemos eso, día a día decimos, Señor, yo te necesito más, para que este templo del Espíritu Santo esté limpio para Él. Sigue diciendo, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Mire que Moisés, un gran siervo de Dios, pero aún así Dios sigue siendo superior. Amén. Amén. Entonces dice, Moisés siervo y fue creado, pero Jesús es hijo y es el creador. Amén. Es el creador. Sigamos entendiendo nuestra posición en este capítulo. Ahora desde el 7. Ya hemos visto que es apóstol, sumo sacerdote, fiel, habita, ¿sí? en nosotros. Y dice el 7, por lo cual, mira el llamado, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué le hizo falta al pueblo de Israel?
Nada, no le hizo falta nada. Dios estaba sustentando. Pero ¿qué hizo el pueblo? Sí, oía, pero endurecía. Y lo delicado es lo que hablábamos al inicio de Hebreos, cuando ya llega el punto de que pecamos realmente porque queremos. Sabemos que está mal, pero pecamos porque queremos, porque realmente estamos endureciendo el corazón o ya lo hemos endurecido, ¿sí? Dice, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Y eso es lo que pasa hoy día. Si quiero, no quiero, voy al culto, no voy al culto. O sea, está vagando, está dudando cada vez más de Cristo. ¿Por qué? Porque no han tenido un encuentro con Cristo. No han conocido, ¿sí?, a Cristo. Y dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Por eso, con el pecado no se debe que jugar. Amén. Porque empieza uno a abrir puertas. Y cuando ya las abre todas, para salir de eso, mi amado hermano, es muy complicado, muy difícil. Por eso uno tiene que abrir puertas. Le dice la palabra, no debemos darle lugar al diablo. Porque él entra rápidamente, aprovecha y hace lo que tiene que hacer. ¿Sí? Y muchas veces se queda. Y usted dice, pero es que yo, ¿por qué no puedo salir de esto? Por eso atendamos diligentemente a la palabra del Señor, a lo que estamos oyendo, y no endurezcamos el corazón. Porque puede ser que si endurecemos el corazón no entremos en su reposo. ¿Y cuál es el reposo? La eternidad con Cristo, la patria celestial, la vida eterna. ¿Sí? Israel no le creyó a Dios y viendo cómo hacía Dios milagros, cómo Dios los sustentaba, sus ropas seguían igual, pero aún así estaban endurecidos. Y eso tiene que llamarnos la atención de que debemos que guardarnos cada día más para el Señor. Amén. Y dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y veremos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Quiénes entraron a la tierra prometida? Josué y Caleb, porque creyeron. Los que creyeron entraron. Confiaron, pero la gente se atemorizó. Y los que dijeron, no, hay unos gigantes. ¿Sí? Así sucede hoy día. No, eso no va a venir Cristo, miren, no ha llegado. Y a veces uno dice, oiga, no, mantengan firme, ¿sí? Porque muy pronto, cuando Él venga, entraremos en su reposo. Y por eso dice, tengan cuidado para no apartarse del Dios vivo. ¿Y qué tenemos que hacer día a día? Considerar a Cristo, fijar nuestra atención en Él, para no apartarnos.
¿Qué podemos más percibir de este pasaje? ¿Alguien más que de pronto haya percibido acerca de Cristo? Nuestro reposo. Y el versículo que leíamos también al inicio, el 1, uno de los versículos. Porque también dice que somos participantes de Cristo, hechos a la imagen de Cristo para hacer las buenas obras. Las buenas que Él mismo. Cristo también es mismo. Amén, amén. O sea que todos podemos seguir a Cristo. Amén. Aquí lo dice, para algunos lo dice, todos somos participantes de Cristo. Pero ¿quiénes? Los que realmente deciden seguirlo a Él. Van a participar, ¿sí?, de lo que Cristo tiene preparado para nosotros y de lo que manda también su palabra preciosa. Amén. Vamos a seguir ahora con el capítulo 4. Señora. Quería aportar algo donde dice que el 13, antes exhortados los unos a los otros, Amén. cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, la importancia de que los que están firmes en Dios puedan también exhortar al resto de la iglesia, de hermanos, porque de esa manera, pues, si alguno está por error, ¿verdad?, o por falta de conocimiento en pecado, pueda corregirse y así, pues, salvarse. Amén. Y mire que el que considera a Cristo, o sea, no puede quedarse callado en el sentido de que si hay algo que no le agrada al Señor, que está haciendo su hermano, puede que somos parte de la familia, ¿sí?, o alguien de pronto que puede que no conozca a Cristo, y usted siente que debe que decirle, pero por eso necesita tener a Cristo para decirlo con exhortación, pero con amor, ¿sí?, que usted le pueda decir, no vas por buen camino, ¿sí?, ese no es el camino que Dios demanda. Pero sí se hace necesario que los que cada día vayamos conociendo más a Cristo podamos estar atentos, pero con amor exhortar los unos a los otros. ¿Sí? Cuando usted considera a Cristo, cuando usted mira a Cristo, Cristo también exhortó, Cristo también habló, Cristo también llamó la atención. Pero siempre la preocupación de Cristo era la salvación. ¿Sí? La salvación. Pero, hermana, es que también por eso dice exhortarlos con amor, no como juzgándolo, sino que sentarlo al lado de nosotros y enseñarle, no como juzgándolo diciendo, no, usted no, sino que haciéndolo con amor. Sí, pero recuerden también que la palabra que también nos llama a juzgar, pero en el sentido, sí, de los que ya conocen. A la luz de Con la palabra. justo, exactamente, con justo juicio, ¿sí? De sentarles y ahí va unido el amor. Obviamente tiene que estar el amor. Que la persona, claro, se sienta confrontada, pero después diga, sí, tiene razón, pero es que, claro, porque nosotros luchamos con nosotros mismos, ¿sí? Entonces cuando alguien viene y dice, usted está mal, usted está, entonces uno no quisiera que le dijeran eso, pero es necesario, ¿sí? Es necesario, nos hace falta, y ahí donde nos vemos, nos hace falta más Dios todavía, ¿sí? Porque el que es humilde dice, oye, sí, hermana, tiene razón, no lo vi por ese lado, pero se hace necesario exhortar con amor. Hermana, Y en el 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea, que en Cristo, la unidad debe ser permanente en Cristo. Amén. Y que en Él es la única manera de poder mantenernos Amén. firmes. Amén. Exactamente, muy bien. hermana, me causó mucha impresión y yo me he puesto a pensar, el pueblo de Israel, todos los cuidados que tuvo el Señor, desde el principio hasta el fin, en el día una nube, en la noche una columna de fuego para calentarlos y guiarlos. Cuando faltaba algo, el Señor lo proveía. Amén. Y eso puede estar pasando en nuestra vida. De pronto, por lo menos nosotros que no tenemos un empleo, pero el Señor nos ha provisto, el Señor nos ha bendecido. Debemos tener una actitud de agradecimiento, ¿sí? De considerarlo a Él. Amén. En nuestra vida todos los días. Las bendiciones que recibimos no son por nuestra fuerza ni por nuestra sabiduría, todo viene de Él. Y cuando entendemos de que todo viene de parte de Él, ya nosotros tenemos que vivirlo
esa forma. Amén. Amén. Buscar la sabiduría en la palabra y cada vez buscarlo más a Él, porque mientras más nos acercamos a Él, nosotros vamos precisamente a abandonar nuestro propio yo. Cada día dejar de ser, por lo menos yo, de dejar de ser rampe para parecerme más a Cristo y acercarme más a Él. Amén. Para que me siga hablando y me siga direccionando. Eso Amén. estoy buscando yo. Gloria a Dios. Y mire que cuando uno considera a Cristo cada día, cada detalle que pasa, usted es agradecido. Usted ve la mano de Señor, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo fue esto? En las cosas pequeñas. En las cosas hasta muy sencillitas, ¿sí? Entonces, miremos, mi amado hermano, de que es tan importante y tan urgente considerar a Cristo, porque Cristo tiene cuidado de nosotros. Amén. Sin merecerlo, pero en las pequeñas cosas Dios está ahí obrando de una manera tan especial. Dice, Dios mío, tanto cuidado, tanto amor, pero tú sigues estando ahí, Amén. presente, atento. Gloria a Dios. Ahora vámonos con el capítulo 4. Dice la palabra del Señor, temamos el llamado a temerle a Él, a Cristo. Pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y de esos habemos muchos que pensamos que vamos a estar en el cielo con Cristo, No haber alcanzado. pero realmente los frutos que evidencian las personas demuestran que no van a entrar en el reposo si no se arrepienten. ¿Sí? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Por eso es que sin fe es imposible agradar al Señor. Y ayer le preguntaba a los niños, ¿qué es lo primero que hacen cuando llega una dificultad? ¿Qué es lo primero que hacen cuando alguien se enferma? Y dice un niño, tomamos pastilla. El niño respondió ahí, ¿sí? Pero yo les decía a ellos, el que tiene a Cristo, el que está ordenando su vida en Cristo, primero va y se arrodilla. Dice, Señor, allá mejor dicho, llora delante de la presencia del Señor si está con dolor, si está afligido, ¿sí? Cuando está en una dificultad, en una prueba, va y se arrodilla primero allá. Porque es que realmente nos hace falta fe, mi amado hermano. Pero no la fe que dice el mundo, la fe que manda la palabra. Que así usted vea que todavía tiene dolor de cabeza, no, Señor, yo creo que tú me vas a sanar, ¿sí? Y el Señor obra en su infinita misericordia, ¿sí? Y sigue diciendo, pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Yo creo que eso debe ser lo más fuerte ya cuando el Señor lo desecha a uno. Cuando ya, pero es que el Señor no me habla, es que lo que sucedió con Saúl, cuando llega al punto de que quisiera, Señor, te alabo, pero usted no siente nada. Y vuelve otra vez, Señor, ¿sí? Porque realmente usted ha decidido apartarse de Él. Y por eso lo más, yo creo que la palabra dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Cuando ya llega el punto realmente de que ya Dios no lo escucha, no lo determina. Por eso cuide su salvación, cuide su salvación. Dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Y ayer mirábamos en el orden de que cuando Dios formó todo, ¿sí? Cuando Dios creó todo, cuando dice la palabra que, y vio Dios que todo era bueno sobre en gran manera, ¿cierto? Y dice, y descansó, porque todo lo que hizo Dios, todo lo que hace Dios trae descanso, trae reposo, trae paz, ¿sí? Trae paz. Por eso es necesario vivir en el orden para reposar
en Dios. Dice, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, vuelvo otra vez, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Usted por qué cree, mi amado hermano, que Dios repite tanto eso en su palabra? Porque es necesario. Es algo que pasa somos muy rebeldes, ¿sí? Porque a veces oímos y no obedecemos, ¿sí? Yo creo que por algo, pues, el Señor dejó escrito todo lo que pasó con el pueblo de Israel, porque sabía que era necesario que hoy en día nosotros tuviéramos eso, lo que sucedió con ellos, ese ejemplo que evidentemente también sucede para nosotros. Él lo podía haber omitido, Él es Dios, y era su pueblo, y es su pueblo escogido, pero sin embargo lo dejó ahí como para que también nosotros diéramos de cuenta que así como pasó con ellos, sucede con nosotros. Y por eso la Biblia dice, ten cuidado de ti mismo. O sea, por eso la palabra dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ¿sí? Porque es que, mi amado hermano, lo que más debemos que cuidarnos es de nosotros, ¿sí? Del diablo también sí, pero principalmente de nosotros, porque a veces nosotros nos queremos creer más, a veces nosotros pensamos que somos autosuficientes, a veces pensamos de que, no, sí, voy a hacer esto y yo puedo hacerlo solo, ¿sí? Tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Me estoy dando cuenta de algo, y es que en el libro de Hebreos, en algunos capítulos se repiten cosas de anteriores. Por ejemplo, el capítulo 1 en el versículo 5 dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En Hebreos 5:5 dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. El capítulo 3:8 dice, no endurezcáis vuestros corazones. Y 4:7 dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y en Hebreos 3:11 dice, por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Y 4:3 dice, por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Amén. Muy bien, Sí, Pablo. sí, exactamente, el análisis. Y eso que faltan los salmos, que también está mencionado eso, ¿no? También. Porque Dios no quiere que nosotros entremos en el reposo. No, sí, claro. ¿Sí? Dios quiere que seamos participantes. Amén. Pero se hace necesario, mi amado hermano, no endurecer el corazón. No endurecer el corazón. Pero hoy día lo vemos. Y a veces dicen, pero ¿por qué esa persona? Porque le ha endurecido su corazón. ¿Va a hablar, papi? También lo que dijo Pablito es que la mayoría de veces que se repite es el juicio de Dios. Por ejemplo, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y también dice, por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Hay cosas que demanda el Señor que también se repiten. ¿Por qué? Porque son necesarias para nuestro caminar en la fe, para nuestro caminar en la vida eterna. Por ejemplo, cuando dice no endurezcáis vuestros corazones, no si quieren, no, sino que es una orden, es para hacerlo, para poder también estar en el camino y no desviarnos. Y también hay juicios, por ejemplo, por tanto juré mi ira, no entrará en mi reposo. Y el que es incrédulo y el que no está practicando la palabra de Dios, ese es el juicio, que no entrará en el reposo. Amén. Entonces mire que la palabra, si oyeres hoy su voz, o sea que la voz de Dios siempre por ahora va a estar aquí, ¿sí? Atento. Entonces no hay que cerrar nuestros oídos, ¿sí? Por eso cuando usted sienta sueño, cuando usted no quiera, cuando dice que esa palabra está, gloria a Dios, ¿sí? Dele la gloria al Señor, ¿sí? Porque claro, el corazón se quiere endurecer, el corazón quiere decir, eso no está bien, eso mire. Obviamente la sana doctrina, ¿no? La sana doctrina. Así que si el llamado es constante es porque nosotros podemos llegar al punto, ¿sí? Y ya hay personas que han llegado a ese punto,
pero bueno, gloria al Señor que todavía está su misericordia ahí. Porque nos ponemos selectivos al querer escuchar lo que queremos, lo que nos conviene. Yo creo que ahí es donde dice que por eso es que si oyere, o sea, solamente queremos oír lo que nos conviene. Entonces, por eso pasa eso. Entonces, por eso, cuando el Señor me decía, sea humilde, yo le decía, sí, Señor, está bien, ¿sí? Porque es que eso nos pasa a todos. Sí. Yo, cuando uno entiende eso, no, Señor, pero ¿cómo así que sea humilde? No, sí, Señor, yo sé que yo lucho. Más todavía, Sí. más todavía. Sí, porque realmente ese es el de todos los días, la humildad en el ser humano. El 9 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, Aleluya. porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado en sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Gloria a Dios. Podemos ser que estemos en el reposo de Dios, estemos ahí caminando hacia la salvación, pero por eso dice, procuremos, ¿sí? Porque si usted se desvía puede salir, ¿sí? De ese reposo que es el descanso de Dios hasta llegar a la eternidad con Cristo. Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, si eso hace la palabra del Señor, y si ya llega al punto de que la persona ha endurecido el corazón, entonces la palabra no va a penetrar, sino va a hacer algo, porque ya el corazón se ha endurecido. Por eso la palabra dice, si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz, porque la palabra de Dios, como dice ahí, es viva, es eficaz. Pero ¿por qué muchas veces no hace nada la palabra del Señor? Porque ya el hombre, el ser humano, ha endurecido su corazón, ¿sí? A la palabra del Señor. Mire, si usted escucha que es cortante, que tú has espada filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, quiere decir que Dios, en su amor y misericordia, nos habla, nos corrige, nos instruye. Pero ya el corazón endurecido no va a sentir nada de eso. No va a sentir, por eso cuidémonos. Cuidémonos. Y sigue diciendo, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Oh, bonito. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Precioso, ¿sí? Nada, o sea, no hay nada que se le escape a Dios. Y eso habla de que Dios conoce todo, sabe todo, está en todo, ¿sí? Por eso dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ese día, cuando llegue ese momento, decir, ay Señor, pero es que yo, no Señor, ya Dios lo sabe, usted le predicaron, usted hizo eso, ya Dios lo va a saber todo. No vamos a tener excusa. No va a haber justificación. No va a haber justificación, porque todo, ¿sí? Cuando tengamos que dar cuentas, Dios ya lo sabe todo. Y sigue diciendo el 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Es decir, no dudemos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué podemos
percibir de Cristo en Ahí esta, es en esta 14? Perdón, hermano, en el versículo 15, en la parte final, dice, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Se está refiriendo ahí a Jesús. Amén, a Cristo, exactamente, sí. ¿Alguien más? Mi hermana, que el Señor sabe, conoce que somos débiles, Amén. ¿sí? Que nuestra fe es débil, que nuestra humanidad también es débil, es frágil, pero que consideremos que Jesús mismo vino en ese mismo cuerpo débil, ¿sí? En esa misma debilidad humana, y en esa debilidad humana fue tentado, pero resistió todo. Entonces es como el ejemplo mismo de que nosotros también podemos no resistir esas tentaciones, pero obviamente Él nos llama es acercándonos a Él para que sea Él el que nos diga. Amén. Gloria a Dios. Y mire que como Él es nuestro gran sumo sacerdote, el Hijo de Dios dice, acerquémonos pues. O sea que gracias a que Cristo, ¿sí?, el gran sumo sacerdote, podemos nosotros entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque Dios hace cosas tan preciosas por su misericordia. Amén. Y porque nosotros nos acercamos a Él, Amén, amén. ¿sí?, confiadamente, pero entendiendo también la soberanía de Gloria a Dios. Dios. Sí, la soberanía de Dios. Por eso dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, si a Dios le place, ¿sí?, Él va a actuar. ¿Sí? Por eso dice, y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso es que Cristo mismo es el ejemplo perfecto para nosotros. Si Él pudo hacerlo, ¿sí?, si Él lo hizo, fue porque realmente nosotros podemos también, en esas debilidades que tenemos, en esas tentaciones, podemos hacerlo. Pero como dice nuestra hermana Yesenia, solamente considerándolo a Él. Amén. Nuestra atención en Él, fijándolo en Él. Y no olvidemos que en cada detalle debe estar Cristo. En cada momento debe estar presente Cristo. Amén. Si no está presente Cristo, mi amado hermano, a veces la tentación llega y nos coge, porque no estábamos fijando nuestra mirada en Él, en Él. No sé si seguimos o el 5 solamente, o ya seguimos en el 5. Listo, vámonos con el 5. Entonces, para revisar, en el capítulo 4, se nos habla de que Él es nuestro reposo, es omnisciente, que todo lo sabe, todo lo conoce, es juez, cuando habla de que también tenemos que rendirle cuentas, sumo sacerdote, hijo de Dios, sin pecado, o sea que el Cordero perfecto. ¿Cuál es el llamado? A temer, ¿sí?, a temer, a no endurecer nuestros corazones, a procurar día a día a que estemos en su reposo, ¿sí? No sigamos el mismo ejemplo de desobediencia. Ahí dice la palabra. Si ya hemos escuchado, como decía Carmelita y mi hermana Margarita, hemos escuchado, hemos visto, no sigamos el mismo ejemplo. No dudar y acercarnos y cuidarnos de nosotros mismos. Recuerde que nuestro corazón es muy malo. Entonces no se fíe de usted mismo, porque usted mismo puede llevar a que se endurezca el corazón. Eso. Sí, cuando dice que las cosas todas están expuestas. Entonces, todo lo que hagamos, sea en lo secreto, ¿sí?, conversaciones, hechos, están, o un pensamiento, están en la soberanía del Señor. Él lo conoce y lo ve todo. ¿Que luchamos con los pensamientos? Sí, pero usted ahí mismo, Señor, ayúdame, ¿sí?, en el nombre del Señor. Mire que cuando veníamos de la vereda, que yo les conté que les compartía a dos profes y estábamos bonito hablando en la palabra, y luego hubo un momento donde yo sentí, yo le decía a mi mamá, yo sentí como si fuera algo en el ojo, pum, como no sé, no era un puño, pero como si algo me hubiese caído en el ojo, ¿sí? Pero no me cayó nada. Pero ahí en ese momento
yo determiné que era un dardo del enemigo. Y yo empecé a reprender, ahí en mis pensamientos, a reprender y a orar, y ahí un momento, y luego ya, se pasó, ¿sí? O sea, no era mugre ni nada. Pero como uno está también expuesto, pero el mismo Señor le ayuda a uno a discernir, porque de pronto me fuera puesto a gritar o algo ahí, sí, si no de pronto no hubiese discernido, pero el mismo Señor le ayuda a uno a decir, esto no es mío, esto viene, que uno empieza a anular todo lo que venga del enemigo, porque uno estaba predicando la palabra y la estaba predicando fuerte, ¿sí? De que el tiempo es ahora, de que no hay más tiempo para arrepentirnos, es ahora, porque ya conocen la palabra, o sea, ya han escuchado, ¿sí? Entonces ya estas personas hay que decirle, venga, si usted quiere, si usted desea, no, yo le dije, ¿para cuándo? Si ya le han hablado bastante del Señor y usted no ha tomado, no, es que cuando esté bien, yo le dije, no, usted nunca va a estar bien, ¿sí? Nunca va a estar bien. En cambio, si usted está con Cristo, sí va a estar bien. Y ahí quedó, yo le dije, es que uno piensa que necesita estar bien para tomar la decisión de estar con Cristo, no. O sea, siempre vamos a estar mal, o sea, si estamos fuera de Cristo, estamos muy mal. En cambio, cuando usted decide seguir a Cristo, Dios lo va a ayudar a que ese caminar esté muy bien, muy bien. Entonces, sigamos, mi amado hermano, en el 5. Amén. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran amor, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Para quién es la eterna salvación? Para todos los que le obedecen. Las obedientes a su palabra. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué podemos percibir de Cristo? Mucho. ¿Qué podemos percibir de Cristo en el capítulo 5? Nuestro Salvador. Paciente, nuestro Salvador, sumo sacerdote. Y mire que hay obediente. Mire que tan bonito nos hace el ejemplo de cómo el sacerdote en el Antiguo Testamento presentaba las ofrendas, ¿sí? Los sacrificios. Y dice tanto por él como por el pueblo también. Pero vino uno solo, ¿sí? Que fue Cristo, y presentó por todos nosotros. Y por eso es que hoy día nosotros no hacemos eso, ¿sí? Sino que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Hermana, algo importante, y es que primeramente para Cristo Cristo no fue asignado desde el principio como sumo sacerdote, sino que él primero fue hijo. Amén. ¿Sí? Y como hijo obediente, como hijo sujeto a su padre, Así es. pudo ser asignado a la máxima, a la supremacía de la intercesión por toda la humanidad. Entonces, por eso los hombres, los sacerdotes en el Antiguo Testamento, pues les era necesario siempre ofrecer los mismos sacrificios por ellos y por el pueblo, porque ellos como tal no eran hijos, sino que simplemente hacían parte de una obra
de una acción para desviación, pero algo que no se podía hacer perfecto porque no había perfección en Así ellos. es. Entonces, antes de Cristo ser sumo sacerdote, primero él fue hijo en obediencia, porque Amén. su santidad, su vida sin pecado era lo único que iba a poder cubrir algo que se iba a manifestar durante toda la Amén. todo el fuerte tiempo. Hermana, me llama mucho la atención el hecho de que el versículo 8 dice, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, por ser hijo de Dios no quiere decir que la obediencia venía ya programado en él, no, él la aprendió. O sea, si el mismo Cristo aprendió a ser obediente, ¿qué más nosotros? Amén. Debemos procurar en todo momento buscar la obediencia, si no la sabemos, aprenderla, si no la conocemos, procurar buscarla en la palabra, en la misma vida, en la vida de Cristo, pero debemos procurar aprenderla, Amén. porque si la aprendió él, ¿qué más nosotros que no tenemos? Y mire el 7. Dice, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Jesucristo se humilla delante del Padre también. En ese momento era porque lo librara de la muerte, pero según su voluntad, no la voluntad Así de él. es. Pero como él es ejemplo para nosotros, cuanto más nosotros debemos clamar con súplicas, ruego, lágrimas delante del Señor, para que el Señor nos libre también de pasar por ciertos valles, ¿no? Pero según la voluntad de él, porque son desiertos y por las tentaciones que son el pan de cada día. Amén. O sea, mi amado hermano, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. A mí también cuando yo lo leí me pareció tremendo. O sea, ¿quién nos enseña a obedecer? ¿Sí? Y ayer le preguntaba a los niños, ¿sí? ¿Quiénes hacen todo de buena gana que digan, me encanta obedecer? Sí, o sea, ningún niño dijo, yo. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque realmente la obediencia se aprende. ¿Y quién la enseña? Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra. Esa declaración es muy fuerte porque, bueno, han hablado de la verdad. La obediencia no es exactamente nuestra característica, esa no existe. Desde el principio está expuesto. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? La desobediencia. ¿Sí? Bueno, la verdad es que no está en nosotros y debemos aprenderla. Amén. A veces creemos que la obediencia debe ser algo que yo aprendo de manera rápida, ligera y sin ningún tipo de mi esfuerzo, pero fíjese que la palabra que describe cómo es la manera de aprender la obediencia es bastante importante y necesaria entenderla. Yo creo que ahí empieza todo. Dice que por cuanto padeció, porque padeció, fue que vino el aprendizaje de la obediencia. Y nosotros como cristianos no queremos padecer, y es que el padecimiento de la obediencia exactamente está dado en que tenemos que someternos, en que tenemos que renunciar, en que tiene que costarnos, en que nos va a doler, ¿sí? Para por lo menos cuando usted dice, no, el Señor me dijo sea humilde, y para usted poder obedecer esa orden, tiene que someterse y tiene que padecer. Tienen que padecer, La obediencia cuesta. tienen que padecer esa humillación. Sí, hay que padecer esa humillación. De otra manera uno no puede obedecer. Y Cristo padeció, y por causa de ese padecimiento aprendió, hoy llegó al ejercicio de la obediencia. Nosotros nos toca que padecer en esta carne, clavando y llevando todos nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros argumentos, todo para poder ir y vivir en obediencia. Y la vida del cristiano, de hecho yo le decía a esta semana a una hermana, es que yo siento el ataque. Y no, pues el cristiano que no quiera sentir ataques no puede ser cristiano.
porque es que el primer ataque es el combate que tenemos nosotros mismos, dentro de nosotros. La misma palabra dice que dentro de nosotros se desarrolla una batalla entre la carne y el espíritu. Entonces si usted es cristiano, tiene que estar en guerra, tiene que estar en batalla. Y de hecho usted lo mencionó hace un rato, el principal obstáculo o enemigo somos nosotros mismos, porque nosotros mismos estamos combatiendo. ¿Por qué? Porque la carne no quiere obedecer, porque nuestros argumentos no quieren obedecer, exactamente se levantan en contra de la obediencia. ¿Sí? O sea, eso es una conexión perfecta, la verdad bíblica. Y me gusta mucho la expresión que Cristo padeció, por medio de su padecimiento, pues aprendió la obediencia. Los niños tienen que aprender la obediencia y hermanos, no va a ser a punta de premios, no va a ser a punta de motivaciones, no va a ser a punta de reconocimientos, de juegos. No, hermano, eso dice la filosofía humana. Usted le negocia y usted por medio del juego, entonces el niño aprende obediencia. El niño no aprende obediencia así. El joven tampoco, el adulto menos. ¿Sí? Porque es que el método está, obviamente es el Espíritu Santo el que nos ayuda, pero el vehículo por donde somos llevados a la obediencia es exactamente el padecimiento. Por eso es que hoy día ese tema de que vamos a hacer todo lo posible para que no tengamos que padecer es un engaño muy diabólico también, es muy diabólico porque es que no hay otra manera. Si Cristo lo hizo, si la verdad de las Escrituras nos lo dice, y nosotros debemos estar dispuestos a padecer. Y el padecimiento primario no es que nos vengan a poner la pistola, el padecimiento primario es nosotros doblegarnos desde nuestra humanidad, de nuestra carnalidad. Entonces ese versículo es bastante profundo y bastante demandante para nosotros. Y Cristo sigue siendo el modelo. Y por eso nosotros debemos considerar, y muy buena la explicación al inicio de lo que significa considerar. Yo me quedé, considerar es enfócate. ¿Sí? Considerar es esto, ponga la mirada y la atención ahí y no busque otras formas, porque empezamos a buscar otras formas, entonces desestimamos la que ya tenemos, que es en Cristo Jesús. Y eso es algo bien interesante al meditar. De hecho, el libro que sigue cuando nosotros terminemos Romanos es Hebreos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, pastora, hermana Ruth, perdón. De acuerdo al concepto que nos acabó de dar la pastora, y es para todos, preparémonos para la persecución que viene. Claro. Amén. Y los padecimientos de diferentes maneras, ¿sí? Porque hay muchas formas, y dentro de los padecimientos está exactamente y ayer había una expresión muy bonita en una de las frases que dio el hermano Oscar en la palabra, y es que el que quiere someterse al orden va a ser atacado por los que no quieren el orden. Amén. Sí, eso viene porque viene. Si usted quiere estar en el orden, usted va a saber que va a padecer por permanecer y obedecer ese orden. Amén. Va a venir. ¿Y quiénes son los que van a infringir exactamente el padecimiento para los que están en el orden? Los que no quieren estar en el orden. Eso es algo que debemos tenerlo claro. Y en lugar de desanimarnos para no obedecer el orden, necesitamos afirmarnos para poder mantenernos pues en el orden. Y el mundo pinta así por donde quiera usted meta pues la cabeza. Y lo que hay que es estar entendido. Si no fuese así, el Señor hubiera abortado la misión. Si no hubiese sido así, Cristo hubiera dicho, no, hasta aquí. No son dignos, no voy a llegar hasta tanto. No. El Señor se sometió y aprendió en obediencia, por eso él dijo al final, que no se haga mi voluntad, sino la mía. Ya esa expresión del Señor en esa agonía, es una expresión de obediencia total. Una expresión de sumisión y obediencia y de negación a sí mismo, a su voluntad para poder asumir
el plan completo. Sí, pastor, es verdad. Por eso es importante entender que el peor enemigo, o el único enemigo, somos nosotros mismos. Porque cuando viene, por ejemplo, si uno se levanta a las 3 de la mañana, y para mí al principio era fácil, ahora no es fácil. Ahora entonces me da sueño. Y entonces me dice mi hija, y dice, mami, pero duerma, porque se va a enfermar. Yo sí, mi alma, ¿para dónde se va? Hay que vencer el sueño, porque después va a haber otra hora para dormir. Amén. Pero no va a haber el espacio para buscar del Señor. Entonces, el peor enemigo es una realidad para el cristiano que somos nosotros. Y definitivamente, hermana Aurelia, si usted se pone a observar, ¿por qué no? Bueno, si despertar a las 3 de la mañana indicara para nosotros que nos falta dormir y descansar, pero ¿qué hicimos entre las, voy a decir, entre las 8:30 de la noche, que era un día que no tenía más actividad, entre las 8:30 de la noche y las 10:30 de la noche? ¿Qué hicimos? Perdimos ese tiempo. Y a veces no hace nada mal. Pero que toca doblar la ropa. No, sí, voy a doblar la ropa y a acomodarla cómoda y a escoger aquello y a mirar. Uy, las hormigas que subieron, y te toca sacar el arroz y toca otra cosa. Y entonces no hay tiempo para descansar y ese tiempo se invirtió en cualquier otra cosa y entonces después sí hay que considerar, ya no consideramos a Cristo. Oiga, ese es otro tema, ¿no? Y el amor. Ese es otro tema difícil, porque cuando yo no enfoco, y sería muy bueno que analizáramos, ¿por qué la orden es consideren a Cristo? Porque es que nosotros no consideramos a Cristo, nosotros estamos considerándonos a nosotros mismos. Y a veces por amor. Es por amor. Eso no es porque a uno le tenga rabia. Mis hijas me aman, ellas por amor quieren que yo no ayune porque eso me hace un daño. Y ellas porque me aman quieren que me tome una cantidad de pastillas, pero ellas ¿por qué lo van a tener? No es porque son malas, ellas lo hacen por amor, porque no han entendido que el verdadero amor viene de Dios. Amén. Y mire que ahí el 9 dice, y habiendo sido perfeccionado. O sea, a medida que vamos obedeciendo más, aprendiendo la obediencia, vamos siendo perfeccionados. ¿Sí? Es decir, con lo que luchaba usted, ya usted no lucha, ahora lucha con otro. Y así, o sea, todos los días va luchando con diferentes cosas, pero a medida que usted va avanzando, va siendo perfeccionado. Hermana, eso es como cuando se perfecciona, se recoge el oro y se mete en el fuego y todo eso de que sale ahí, o sea, es como el mismo proceso. Entre más padece, más perfección. Es como el becerro de oro. Ese no. Mucha desobediencia. Bueno, y terminamos con el 11 al 14. Dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Vuelvo otra vez. ¿Sí? Porque queremos, sí, escuchamos, mas no oímos y atendemos a lo que nos manda la palabra. ¿Sí? Por eso dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Mire que en otra versión esos versículos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, porque es la misma. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? De que a medida que vayamos creciendo en el Señor, vayamos atendiendo más a su voz, vamos a estar alcanzando la madurez para llegar a ejercitar el discernimiento del bien y del mal.
Amén. ¿Sí? Porque muchas veces todo nos parece normal porque no estamos siendo ejercitados en nuestros sentidos, ¿sí? No hay discernimiento, y el discernimiento viene a medida que vamos creciendo en la palabra, creciendo en la relación con el Señor, ¿sí? Viene el discernimiento, ya usted dice, esto no está bien, pero no porque viene por usted mismo, sino por lo que Dios va colocando en cada uno de nosotros. Creo que no le dieron esta vez. Ah, bueno, gracias. Y los que se alimentan de leche son como niños de pecho, incapaces de juzgar rectamente. La comida sólida es para los adultos, para los que ya saben juzgar, porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. Ya hay discernimiento. Discernimiento. El inmaduro no puede discernir. No puede. Por eso es que hay tantas cosas que el inmaduro, por eso la palabra dice que el espiritual, ¿sí? Para el hombre natural, todas las cosas son una locura. No, pero es que ir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo a la iglesia, ¿sí? Y los niños están en vacaciones. Sí. Pero eso no lo piensan, ¿sí? Pero dicen, uy, no, qué locura. Pero el espiritual quiere, ¿sí? Desea. Mire que nosotros, ya para ir terminando, nosotros estamos en el proceso de pintar la casa y todo. Eso está una locura. Pero yo he entendido, y les primero estás tú, Señor. Y yo pues no he faltado, no porque yo, sino porque por el compromiso que tengo con el Señor. ¿Sí? Con el o sea, yo siento que hay un compromiso fuerte y yo le sirvo a Él y yo por eso debo estar allá. ¿Sí? Pero allá esta casa sigue estando y poquito a poco vamos arreglando. ¿Pero por qué, mi amado hermano? Porque los tiempos están cada vez más difíciles y uno tiene que aferrarse más al Señor, ¿sí? Va a haber tiempo, llega el tiempo y arreglamos y luego seguimos nuevamente. Pero yo perfectamente me hubiese podido quedar estos días en la casa, ¿sí? Arreglando todo y qué, me llené, ¿qué? ¿De qué? No, de pintura. Sí, y más cansada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno empieza a entender todo a través de la palabra, uno dice, no, primero, y pues se cuadraron algunas cosas y eso, pero no importa. Gracias a Dios. Y mire que precisamente, o sea, Dios está, hermanos, no hubo grupo, no que no quería, no, pero donde hubiese yo estado grupo, mejor dicho. Pero Dios, en su amor y en su orden, ¿sí? Nos ayudó para que no hubiese grupo, pues no que estuviésemos acá. ¿Sí? Pero como en esas pequeñas cosas dice Dios, ahí estás tú, ¿sí? Ahí estás tú. Entonces, mi amado hermano, pues ojalá usted pueda seguir leyendo en casa Hebreos, porque es muy precioso, y más lo que también sigue, más precioso todavía, cuando usted es confrontado con la palabra y cuando usted ve y dice, uy, yo no sé nada acerca de Jesús, ¿sí? No sé nada, porque mire todo lo que pudimos extraer, ¿sí? Cómo lo pudimos entender a través de la palabra del Señor. Y consideremos a Cristo, ¿sí? Acuérdese esa palabra, considerar, que es tan profunda, considerar a Cristo. Es una observación completa. Y lo que decía la pastora, el enfoque total, ¿sí? El enfoque total. Así